En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 2, los sacramentos de curación. Artículo 5, el sacramento de la unción de los enfermos. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 15 números al estudio del tema que tiene como título los fundamentos de la economía de la salvación. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1503 con el tema Cristo médico. Número 1503 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico de los enfermos. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos, de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Un texto precioso este que nos presenta el Catecismo en esta mañana. Nos presenta la figura de Cristo como médico, aquel que viene a dar el don de la salud, el don de la vida. Fijémonos cómo comienza este número del Catecismo con esta afirmación. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y de que el reino de Dios está cerca. Es una palabra muy hermosa, predilección. Es decir, que uno de los quehaceres principales de Jesús era la predilección por los enfermos. Después de la predicación de la palabra, era la predilección por los enfermos. Y el Catecismo nos ofrece el texto de Mateo 4:24. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Es un texto muy hermoso este del Evangelio de Mateo. Igual que si uno lee, por ejemplo, la biografía del santo cura de Ars, uno al final de la lectura de su vida concluye que la principal ocupación del santo cura de Ars era el confesionario, perdonar los pecados a los hombres en nombre de Jesucristo. Cuando leemos la biografía de Jesús, Jesucristo se hacía presente entre los enfermos como un signo de que Dios ha visitado a su pueblo. También nos regala el Catecismo el texto de Lucas 7:16. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor
y alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Esto es impresionante, queridos amigos. Fíjense, en el contexto de la resurrección de la viuda de Naín, este hecho debió haber impactado muchísimo a todos los habitantes de ese pueblo de Naín. Tal impacto llevó a la conclusión que ese mismo pueblo extraía: un profeta ha aparecido de en medio de nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Y Dios visita a su pueblo sanando, curando endemoniados, epilépticos, paralíticos y todo tipo de enfermedades. Es decir, que solamente la presencia de Dios, que es el autor de la vida, es capaz de realizar estas sanaciones. Detrás de esa expresión, sin saber si ellos eran conscientes o no, estaban ahí barroteando la encarnación, el Dios hecho hombre, lo tenían entre ellos y estaba obrando el bien, estaba obrando milagros enfrente de ellos, estaba haciéndose presente, curando a los enfermos. De alguna manera, queridos amigos, si Jesús sanaba a los enfermos, es que el reino de Dios había llegado. ¡Qué cosa más maravillosa! Acordémonos de cuando estaba Juan el Bautista en la cárcel, oyendo cosas de Jesús, y se pregunta si sería el Mesías esperado. Y entonces envía a unos emisarios suyos desde la cárcel a que le preguntaran a Jesús si él era el que tenía que venir o si tenían que esperar a otro. Y entonces Jesús le responde: id y decidle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Jesús no le mandó a decir a Juan: sí, yo soy. Jesús le mandó los signos. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Es decir, que es el signo de que no tienen que esperar a otro, de que el reino ha llegado ya. Qué cosa más maravillosa, y Juan lo entendió perfectamente. Ahora bien, no nos quedemos en el signo. Tenemos que ir al significado. Porque bien sabemos que cuando Jesús sanó e hizo resurrecciones, por ejemplo, fueron muy concretas. La resurrección de Lázaro, esa persona volvió a la vida, pero tiempo después volvió a enfermar y murió. En esa última ocasión, Cristo no le sanaría. Luego, el signo es, pero no es un valor definitivo. La sanación es temporal y es el signo de la sanación eterna. Si esto haces hoy por mí, ¿qué no vas a hacer después? Porque Jesús lo que me está ofreciendo es lo que viene para la vida eterna. Y en lo que tenemos que quedarnos es en esto, no en lo primero, no en la sanación primaria que sucedió ahí, sino en lo que viene después. A veces, queridos amigos, podemos tener grandes crisis de fe, de sentirnos incomprendidos, de sentirnos no escuchados por Dios. Porque igual le pedimos, por ejemplo, el don de la salud y no la tenemos. Le pedimos el don de que salve a uno de nuestros hijos y no lo logramos. Sin ser conscientes de que el don de la salud
podemos y debemos de pedírselo a Cristo, pero en la medida que sea un signo de la salvación del alma y de la purificación interior. Y que el Señor me lo dará si necesito ese signo para lo segundo. Si no lo necesito, no me lo dará. Por tanto, el estilo de Jesús era el ser compasivo y misericordioso y tener como predilectos a los enfermos, a los necesitados, lo cual puede ser para nosotros todo un programa de vida y un ejemplo de vida. A lo mejor muchos de nosotros nunca en nuestra vida hemos ayudado a un enfermo, nunca. A lo mejor alguno de nosotros nunca ha estado en un hospital visitando a un enfermo, o en una casa, o en un hospicio. Nunca hemos tenido la experiencia de eso. ¿Podría ser esta enseñanza de Jesús un programa de vida para nosotros? Volvernos hombres y mujeres cada vez más compasivos y misericordiosos, para empezar a tener en nuestra vida los predilectos de Dios, que son los enfermos. Los predilectos de la pastoral de la iglesia tienen que ser los enfermos. Hay veces a nosotros nos puede ocurrir que tenemos esa tendencia de juntarnos solamente con las personas sanas, con las personas exitosas, con las personas que son más capaces, con las personas que tienen más posesiones económicas, que son más líderes en la sociedad, que llaman más la atención por sus logros, por sus éxitos, por sus cualidades. Y vivimos nosotros buscando ese tipo de personas para rodearnos de ellas. Con 3 o 4 amigos de estos que tengo, ya con eso la hago. Y es todo lo contrario a lo que nos enseña Jesús. Es un buen examen de conciencia para nosotros de preguntarnos, ¿de qué tipo de personas son las que me siento atraído y de las que busco rodearme? Esto no quiere decir que no debo de trabajar también con estas personas líderes, con estas personas exitosas, claro que sí. Pero que la tendencia número 1 no sea rodearse de ese tipo de personas para que me provean todo lo que necesito, para que te inviten, te lleven, te traigan, te hagan sentir bien, no. Al contrario, como Jesús, aquellos más necesitados, aquellos enfermos, aquellos solos, aquellos tristes, aquellos desesperados, para que ellos sientan con mi presencia que el reino de Dios ha llegado. Y nosotros, tristemente, sin darnos cuenta, muchas veces podemos ir adaptando esos criterios que son solamente meramente humanos, nada sobrenaturales. Nos quedamos apegados solamente a lo material y a lo exitoso de la vida, y nos olvidamos de los dolientes, porque no son nuestros favoritos. No son nuestros favoritos. Continúa este número del catecismo y nos dice, Jesús no tiene solamente poder para curar, sino también de perdonar los pecados. Vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo. Es el médico que los enfermos necesitan. Y nos regala el catecismo el texto de Marcos 2, 5, 12. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior, ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo, ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina.
para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. La curación de Jesús a ese paralítico fue un signo de que Dios puede perdonar los pecados, de que Él ha encomendado a su iglesia el perdón de los pecados. Es una visión muy corta cuando se entiende la vida solo como la salud, y esa salud solo la biológica. Hay que pensar que también hay una salud afectiva, que hay una salud espiritual. En el fondo, la salud del hombre es vivir en gracia de Dios. Quien no vive en gracia de Dios, en la amistad con Dios, reconciliado con Él, reconciliado y en paz con los hermanos, y reconciliado y en paz con su propia historia, habiendo abrazado y aceptado sus cruces, no está sano. Si uno no ha hecho esto, uno no tiene una salud completa. Quien no vive en gracia de Dios, en amistad con Dios, reconciliado con Él, con sus hermanos y consigo mismo, no tiene salud. No está sano. Además del componente biológico, la salud incluye la reconciliación del hombre con Dios, con sus hermanos y consigo mismo. Por eso Jesús es el médico que los enfermos necesitan. Y esto para nosotros tiene que ser algo sorprendente, que nos llena de mucha seguridad. Marcos 2:17. Jesús había oído, les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Él es el médico. Y a eso vino. Y esa respuesta la dio Jesús cuando le acusaban de estar juntándose con gente pecadora y no con los principales. Esa respuesta la dio Jesús cuando lo estaban acusando de que se iba a curar enfermos y no a sentarse a comer con los dirigentes del momento. No hay peor cosa que estar enfermo y creerse sano. Lo mejor que le puede pasar a un enfermo es que tenga conciencia de su enfermedad y que la acepte. Y Jesús vino a curar a los enfermos. Pero es que todos estamos enfermos. Lo que pasa es que algunos tenemos conciencia de ello y otros no. Y por eso nuestra tarea de catequistas es enseñar que tenemos necesidad de ese médico de nuestra alma. Unos son pecadores y se sienten pecadores, y otros son pecadores y no se sienten pecadores. Y Cristo se nos ofrece como sanador del hombre entero, del cuerpo y del alma. Lo peor que puede ocurrir es que el enfermo se crea que no necesita del médico, porque entonces está padeciendo una especie de anorexia espiritual, donde alguien se está muriendo de hambre y piensa que está sano. Precisamente su enfermedad consiste en la falta de percepción de su problema. Y ahí nosotros
En la catequesis es donde debemos ayudarle a los seres humanos a percibir su problema, a percibir la necesidad del médico de su alma, a percibir la necesidad de vivir en gracia, a percibir la necesidad del perdón de Dios, del perdón de mis hermanos, del perdón de mí mismo. Qué tarea tan grande tenemos los catequistas. Damos un paso más. Continúa este número del catecismo y dice: su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Y lo vemos reflejado especialmente en las bienaventuranzas. Estuve enfermo y me visitasteis. ¿Qué tanto practico yo las bienaventuranzas en mi vida? A lo mejor ninguno ha hecho la práctica de ellas en toda su vida. Es decir, tan identificado está Jesús con los enfermos, que no solo dedica tiempo a ellos, no solo declara que son sus predilectos, sino que da un paso más todavía. Se identifica con ellos hasta el punto que llega a decir: lo que con ellos hagáis es como si me lo hicierais a mí. Es impresionante. Es lo que le dijo Jesús a Pablo cuando lo tumbó del caballo: ¿por qué me persigues? Jesús estaba identificándose con cada uno de los cristianos de ese momento, a los cuales Pablo estaba persiguiendo para encarcelarlos. ¿Por qué me persigues? Por eso es impresionante la frase de Mateo 25. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba preso y me fueron a visitar. Estaba de paso y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron. Estaba enfermo y me visitaron. Y los justos le respondieron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey respondió: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Nosotros algunas veces nos disculpamos y nos lavamos las manos en nuestra vida diciendo: pero yo nunca he visto un enfermo, yo nunca he visto un preso, yo nunca he visto a un necesitado. Mentira. Mentira. Los tienes en tus narices. Pero nuestro egoísmo es tan grande que no nos deja ayudar a nadie. Nuestra avaricia es tan grande que no nos deja ayudar a nadie. Nuestra soberbia es tan grande que no nos deja ayudar a nadie. Pero los necesitados están ahí en la puerta de tu casa, en la puerta de tu trabajo, ahí en la puerta de tu iglesia, de tu parroquia, ahí están. Así que no vale la pregunta de cuándo te vimos hambriento, porque hambrientos hay por todas partes. Presos ni se diga, enfermos ni se mencione. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice Jesús a Pablo.
Esa frase impresionante tiene que hacer carrera en nuestra vida. Jesús está identificado con nosotros. Si me estás metiendo a la cárcel a uno de ellos, me estás metiendo a mí, Pablo. Pero también te dice a ti cuando estás dando un plato de comida a alguien, a mí me lo estás dando, Nora, a mí me lo estás dando, Sandra, a mí me lo estás dando, Claudia. Cada vez que haces ese acto de caridad, ese gesto, a mí me lo estás haciendo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo podríamos cambiar. Yo soy Jesús a quien tú ayudas. Yo soy Jesús a quien tú asistes. Hay pues una identificación con el destino de los dolientes muy hermosa. Era a mí a quien me diste de comer, era a mí a quien me negaste la comida. Era a mí a quien fuiste a visitarme. Era a mí al que me dejaste solo, tirado. Esta es una cosa hermosa porque nos muestra que es una de las presencias principales que tiene Cristo entre nosotros. Cristo está presente entre nosotros de diversas maneras. La más importante siempre será la Eucaristía. Es la forma suprema de la presencia del Señor entre su pueblo. Pero también cuando dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él. En medio de ellos también es otra presencia real de Jesucristo. También inhabitando en nuestro corazón cuando vivimos en la vida de gracia, también es otra manera de hacerse Él presente. Y en los pobres. A mí me lo hicisteis. 4 maneras muy hermosas de la presencia de Jesucristo entre nosotros. Eucaristía, reunidos en su nombre, la gracia de Dios en nuestro corazón y en los pobres. Esto lo profundizaremos más adelante en los siguientes catequesis sobre este sacramento de la unción de los enfermos. Pero Jesús está ahí presente. Es Cristo quien ahora vuelve a preocuparse por el hombre entero en su condición corporal y en su condición espiritual. Y termina este número del catecismo diciendo: su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Y a esto se ha dedicado la Iglesia por 2000 años. Quiere decir que no únicamente durante la vida de Jesús, antes de ascender a los cielos, hizo su presencia entre los que sufren, sino también ahora. Él está completamente presente entre nosotros a través de su Iglesia. Desde esa condición gloriosa de Rey en el cielo, sigue dirigiendo y moviendo a su Iglesia, suscitando carismas que tienen la predilección por los enfermos. Y son muchas. El Espíritu Santo ha suscitado por 2000 años carismas de predilección por los dolientes en todas las épocas de la historia. En unos primeros momentos, en los monasterios, se abrían las puertas para dar hospedaje a todos los peregrinos, a todos los que venían por los caminos. Acoger al peregrino, como hacen en el camino de Santiago de Compostela, las familias en las casas, acoger al peregrino que va hacia Santiago. O también pensemos en los hospitales que se iban abriendo a lo largo de las ciudades,
por Dios. Algunos que quieren acabar con la iglesia, que quieren destrozar la iglesia. ¿Te has puesto a pensar? Si quitamos todos los hospitales que la Iglesia Católica tiene en el mundo, ¿qué pasaría? ¿Te has puesto a pensar alguna vez cuántos hospitales para atender a los enfermos tiene la Iglesia? Si los quitaría, se derrumba el mundo. Eso para que nosotros aprendamos, queridos amigos, a valorar este regalo que tenemos de ser católicos, de parecernos tanto a Jesús, compasivo y misericordioso con los enfermos. También se fueron suscitando por acción del Espíritu Santo muchísimos lugares de atención, como son los hospicios, como son los orfanatos, las casas de San Juan de Dios, uno y otro en cada momento de la historia. No se diga la sorprendente, extraordinaria vida de Santa Teresa de Calcuta. Carismas y carismas en momentos determinados de la historia para atender a los enfermos, a los dolientes. Y los santos que han hecho todas estas obras maravillosas no eran supermanes, no eran superhéroes. Personas comunes y corrientes como tú y como yo, pero que estuvieron atentos al llamado silencioso de Dios en su vida. Los santos han escuchado y se han dejado mover por el Espíritu Santo y han dado una respuesta a esa iniciativa de Jesús, que quiere ser compasivo y misericordioso con su pueblo, pero que necesita manos, que necesita ojos, que necesita pies, que necesita corazones para hacerlo. Para Él seguir amando, para Él seguir predicando, para Él seguir consolando, para Él seguir sanando, pero los necesita, nos necesita. El santo no es superhéroe, es dócil. Esa es la palabra clave, es dócil. Y sus méritos consisten en haber sido dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo para llevar a Cristo a sus hermanos. Cuando hemos tenido la oportunidad de leer la vida de Santa Teresa de Calcuta, vemos como en esa lucha interior que ella tenía durante 50 años de su vida, ella narra en un momento cómo es que Dios le dio esa locución interior para ella entender qué era lo que le estaba llamando. Y ella cuenta que escuchó perfectamente que el Señor le dijo: llévame a los enfermos, necesito que tú me lleves. Necesito que tú me lleves. Qué cosa más hermosa. Esas mismas palabras las usó Juan Pablo II con la Madre Teresa de Calcuta, cuando el Papa le decía: Madre, yo no puedo ir a este país, pero usted sí. Vaya en mi nombre. A mí no me dejan entrar en tal país por esta o esta situación, pero a usted sí. Vaya en mi nombre y dígales que les amo. Los santos no son superhéroes, son dóciles. Y por eso obran lo que obran. Y la Madre Teresa de Calcuta ha pasado a la historia por esa docilidad. Y vaya que se ha impresionado a todos. Los santos son las manos de Dios que continúan ese reino de Dios inaugurado por Jesucristo en esta tierra. Los santos son como esos rayos del sol. Ellos no son el sol. Son esos rayos del sol para iluminar esta ceguera del mundo. Y todos nosotros estamos llamados a hacer también esos rayos.
Dios ha visitado a su pueblo. Dios sigue siendo el gran sanador del hombre, igual que lo hizo Él directamente y en persona ahí en Palestina en aquel tiempo, hace 2000 años. Ahora lo sigue haciendo a través de los carismas que suscita en nosotros, a través de las causas segundas, a través de todas las inspiraciones que sigue dando a cada hombre y a cada mujer en cada lugar del mundo. Y nosotros todos llamados a hacernos presentes entre nuestros hermanos enfermos, entre los que sufren. No acomodarnos ante el sufrimiento de mi hermano es el llamado que Jesús me hace hoy. Dios tiene que seguir estando presente entre ellos y por eso, queridos amigos, necesita de nosotros. Nosotros, cuidadores de nuestro hermano, para que cuando Dios nos pregunte ¿dónde está tu hermano?, podamos levantar la mano: está conmigo, yo soy su protector. Especialmente con aquellos que están enfermos y dolientes, necesitados de alguien a su lado.